Muy buenos días tengan todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos que nos hacen el honor de sintonizar el canal de la Iglesia Emanuel. Continuamos estudiando el libro de Lucas, revisaremos el capítulo 8, la parte 2, segunda. Y para esto revisaremos 3 asuntos. Jesús calma la tempestad, el endemoniado gadareno, y la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La primera porción dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban, que decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y les obedecen? Jesús, mostrando su poder sobre la naturaleza, calmando la tempestad. Los discípulos no habían presenciado que Jesús también podía controlar el viento y las olas. Por eso estaban asustados, pensando que podían morir ahogados en el mar junto con Jesús, ya que estaba dormido. Mas él les reclamó: ¿dónde está su fe de ellos ante la adversidad? Y cuando vieron lo que Jesús hizo, se sorprendieron. Igual nos pasa hoy cuando estamos en dificultades tormentosas. Se nos olvida que Jesús está con nosotros, por lo que nada malo nos puede pasar, y podemos utilizar nuestra fe para resolver los problemas que se nos presente, cualesquiera que sea, ya que Él nos ha dado poder sobre cualquier circunstancia. Segunda porción, del 26 al 39, y dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó.
Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, diciendo aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo que aprendemos de este pasaje sobre cómo Jesús libera al endemoniado gadareno. Las personas que presenciaron este hecho se maravillaron al ver lo que Jesús es capaz de hacer. Que no se nos olvide que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder sobre los espíritus inmundos. Por eso, al enviar a sus discípulos a predicar, les dio el poder sobre los espíritus. De la misma manera, a sus siervos actuales también nos ha dado ese mismo poder sobre los espíritus y sobre cualquier circunstancia, solo que debemos de usar ese poder en forma correcta para la gloria de Dios. Última porción, del 40 al 56, dice de esta manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro: los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino también, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y llevaban todos y hacían
lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. En este pasaje vemos dos milagros que Jesús realizó: la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Los protagonistas de aquel entonces, a pesar de haber visto y oído lo que el poder de Jesús, dudaban sobre su poder, pero había quienes creían en él como Jairo y la mujer de flujo de sangre, por lo que los dos recibieron lo que pedían. Jairo, su hija, resucitó, y la mujer de flujo de sangre fue sanada por creer que solo tocando su manto sería sana, y así fue. Debemos aprender que la respuesta que Dios tiene para nuestras necesidades a veces tarda, pero llega, por lo que debemos saber esperar y creyendo que el momento que Dios tenga misericordia de nosotros, respondiendo a nuestras necesidades. Aprendemos pues que el poder de Jesús no tiene límite, ni sobre las enfermedades, ni sobre los demonios, ni sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier necesidad, por lo que debemos de creer y confiar en Él, que Él es el Hijo del Dios Todopoderoso, es el Mesías, es el Señor, es el que perdona pecados, el que salva a todos. Debemos entender esto, que Jesús, a quien nosotros conocemos, es el Hijo de Dios y Todopoderoso. Que Dios les bendiga